5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Repito, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos, por favor, Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, te damos toda la alabanza, Señor. Y te pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret, amado Padre Celestial, Señor, tú seas, Señor, confirmando esta enseñanza, afirmándola en nuestros corazones y colocando en nuestras vidas, Padre del cielo, Dios, la esencia, el centro de la misma, por la cual, Señor, hoy tú nos invitas a compartirla, para que tu iglesia siga siendo edificada, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, y que nosotros sigamos siendo afirmados en la fe, afirmados en la esperanza y afirmados en la vida eterna, Señor, a través de esta palabra, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la cuarta sola. Venimos hablando de las 5 solas que fue el resultado de lo que se llamó la reforma que después tomó como nombre Reforma Protestante. He dicho en varias ocasiones que la intención de Martín Lutero jamás fue el haberse separado de la Iglesia Católica. Lo que hace que Martín Lutero se separe de la Iglesia Católica es el hecho de que las tesis de él fueron objetadas por la Iglesia. Las 95 tesis de él fueron objetadas por la Iglesia. Y al ser objetada, esto lógicamente que llevó a un gran movimiento, porque Martín Lutero no es el único reformador. Reformadores hay, antes de Martín Lutero hubo muchos reformadores, sino que ninguno de ellos había tenido el impacto que tuvo Martín Lutero. Y Martín Lutero tuvo impacto porque fue el único bravucón que se atrevió a colocar 95 tesis en la iglesia más católica de Alemania, que era la iglesia de Wittenberg. Pero este monje, a ver, ¿por qué viene todo esto de la reforma? Porque para hablar de sola fe, hablar de sola fide, como aparece en los libros de Martín Lutero, nosotros para hablar de la reforma tenemos que darnos una idea de qué pasaba en el corazón de Martín Lutero. Y por allá cerca del año de 1517, Martín Lutero comienza a escudriñar la Escritura. Él comienza a estudiar la Escritura y él se encuentra con un texto que es tenaz, se encuentra con un texto que es cortante y se encuentra con un texto que le resuelve un problema. ¿Cuál es el problema? Es que Martín Lutero todos los días hacía penitencia. Todos los días hacía penitencia y él no encontraba paz en su corazón. Entonces, al no encontrar paz en su corazón, él, ¿qué hacía? Penitencia, 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 penitencia. ¿Por qué? Porque el pecador cree que la penitencia le quita el pecado. Y él se encontraba que entre más penitencia hacía, más se le aparecía el monstruo llamado pecado. O sea que era asombroso la manera como la penitencia, en vez de aliviar su alma, lo que hacía era sobresaltar el pecado. Entonces él se ve siempre como un pecador. Es más, él se ve sin esperanza. Él se ve sin ser librado de la condenación eterna.
Y él llega porque él anteriormente los curas, los sacerdotes, estudiaban filosofía y letra, y eso era igual a ser abogado, o sea, igual a estudiar derecho. O sea, el derecho nace posteriormente, pero el derecho nace en las universidades bajo la teología en filosofía y letra. Es más, el primer premio Nobel, no sé si fue el primero, pero uno de los primeros premios Nobel de la economía fue un teólogo, Adam Smith, que fue el que transformó la economía con la teoría de las riquezas de las naciones, las riquezas de las naciones. Y esa teoría predomina hasta hoy, y es una teoría salida de un cristiano. No sé por qué a los cristianos nos da el miedo hablar de riqueza, cuando el cristianismo es el que ha transformado la historia de la humanidad. Y Martín Lutero se encuentra en el libro de Romanos, que es un libro totalmente de derecho. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué le pasaba a Lutero? No tenía paz en su corazón, no hallaba la paz interior en su vida, y él, desde su concepto de monje, él decide escudriñar la Escritura antes de seguirse flagelando. Y él, en todo ese proceso de seguirse flagelando, se topa con este texto, porque una de las cosas que hace Lutero es entrar en casi un año de ayuno. Él entra en casi un año de ayuno solamente con agua, solamente con agua, solamente con agua. Y cuando le quería dar un sabor al agua, le echaba un poquito de sal y un poquito de ceniza para recobrar fuerzas nuevamente. Pero él en ese año estaba estudiando profundamente la Escritura, y al encontrarse con ese texto rompe el ayuno. Al encontrarse con ese texto, él inmediatamente reacciona y dice: ¿cómo yo no había visto esto? Ahora, resulta de que él se encontró con este texto porque él estaba transcribiendo la Biblia del latín al alemán. O sea que también estaba cumpliendo otro propósito. Y como él estaba haciendo la tarea de transcribirla al alemán, porque además al transcribirla al alemán la iban a comenzar a imprimir por primera vez como libro en una imprenta a través de un señor llamado Gutenberg, que hace las primeras 100 Biblias, y las primeras 100 Biblias se agotaron en 2 días. Este hombre en una imprenta hace 100 Biblias y en 2 días se agotan esas 100 Biblias. Y luego hace 1000 Biblias y en una semana se agotan las 1000 Biblias. Y luego vuelve y repite 1000 Biblias más, y en la semana que salen las Biblias vuelve y se agotan las Biblias. Y la Biblia comienza a propagarse en otro idioma diferente al latín, que es el idioma alemán. Y él se encuentra con ese texto de que el justo por la fe vivirá. Entonces Martín Lutero entendió una cosa que es muy importante, que es la que nosotros debemos entender hoy. Martín Lutero entendió que la salvación de su alma era un regalo de Dios, pero que ese regalo de Dios, lo único que lo ataba a ese regalo de Dios era poner la fe en el Señor Jesucristo. O sea, que él colocara su fe en el Señor Jesucristo. Porque Pablo enseña en el libro de Romanos, carta a los Romanos y carta a los Gálatas, que la salvación no es por obras, y menos por obras de la ley, sino que la salvación es por gracia de Dios, y porque el pecador ponga su fe en Jesucristo. Que el pecador ponga su fe en Jesucristo. ¿En qué parte de su fe? En que Jesús nació de una virgen siendo hijo de Dios, en que Jesús caminó sobre esta tierra en vida, en que Jesús puso su vida en propiciación por el pecado sin ser pecador, en que Jesús fue enterrado, pero que Él resucitó al tercer día. Es más, Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice que algo es muy contundente, que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tendríamos ningún tipo de esperanza y aquí estaríamos reunidos en engaño. O sea, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe.
Entonces, Lutero comienza a entender que además de la gracia de Dios, ahora se requiere la fe. La decisión mía es una decisión de fe. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. O sea, la gracia de Dios tiene un nombre, se llama Jesucristo. Pero el resultado de esa gracia tiene que afectar la vida de aquel que escudriña la Escritura. Por eso Jesús dice allá en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, nadie te va a hacer libre. Yo te puedo predicar el evangelio y tú puedes por emoción hacer una oración de fe, pero no ser cristiano. Lo que te hace genuinamente cristiano es que tú unes tu fe al sacrificio que Cristo hizo y lo aceptas como el sacrificio que Dios demandaba para perdonar al hombre. Porque Jesús es nuestro sustituto. Escuche esto, Jesús es nuestro sustituto. Dice que los teólogos dicen que la muerte de Cristo es una muerte vicaria, no es de viejo, sino alguien que se pone en el lugar mío. Es una muerte vicaria, porque la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa ciertamente morirá. El alma que pecare, esa ciertamente morirá. De manera que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué debía ocurrir con sus vidas? Debían morir, pero no murieron. Porque la gracia de Dios los salvó de la muerte física. Pero la misma gracia de Dios los separó de Dios para que tuvieran muerte espiritual. ¿Me estoy haciendo entender allí? Quiero que comprendas esto que es muy importante. La salvación que tú tienes hoy es muy valiosa, por lo tanto, tú tienes que valorarla, porque si la valoras, la cuidas. O sea, ponga este ejemplo, que yo llegue aquí y le diga a Carlos, Carlos, te entrego un diamante, abre tu mano, y yo le entrego a Carlos un diamante que puede estar pesando 2 kilos. ¿Conoces de diamante? ¿Has escuchado algo de diamante? ¿Sabes que es una gema muy preciosa? ¿Vale mucho en el mercado? ¿Sí? Dicen que una onza de diamante, está costando alrededor de unos $1,500. De $1,500 a $2,000. Pero yo te estoy regalando un diamante de 4 kilos. Pregunto, ¿eres millonario o no eres millonario? Si lo multiplicas, no sé, no tengo la calculadora ahora, pero ¿cuántas onzas pueden ser 4 kilos? ¿Cierto? O sea, eso es lo que yo le estoy regalando a Carlos. Exactamente fue lo que hizo Jesús con nosotros. La gran pregunta es esta: si Carlos sabe que aquí tiene la libertad financiera y que él nunca más va a volver a pasar necesidad si administra esto, ¿él lo va a desperdiciar, lo va a botar? ¿O qué va a hacer con él? ¿Lo vas a qué? Administrar. Él lo va a administrar. La salvación, el valor no se lo da Dios, se lo das tú. ¿Estamos? Porque lo que Dios, cuando Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Él lo que estaba diciendo era que lo conociéramos a Él a través de la Escritura. Porque eso es lo que Él nos ha entregado a nosotros. A nosotros nos entregó un tesoro precioso llamado salvación.
Él lo compara con una perla que no se le puede echar a los cerdos. ¿Estamos allí en claridad? ¿Estamos sintonizados allí? ¿Qué hizo Lutero? Lutero redescubrió la gema de la salvación. Porque en los tiempos de Lutero, en los tiempos de los reformadores todos fueron católicos. Porque no existía otra religión en el mundo. Y los reformadores escudriñando, ¿qué estaban escudriñando ellos? La palabra. Pero, ¿qué estaban, de acuerdo a Juan 8:32, qué estaban escudriñando ellos? La verdad. ¿Y qué estaba haciendo la verdad en ellos? Estaba haciéndolos libres. ¿Me hago comprender? Entonces, al descubrir la verdad, ellos se encuentran en toda la Biblia, que la Biblia tiene un solo propósito: la salvación del pecador. Y que la Biblia es como esa mina donde yo encuentro los diamantes de mi salvación. Ellos se encuentran con eso. Entonces, ellos se decepcionan de su iglesia. Ellos se decepcionan del catolicismo. Y se decepcionan del catolicismo porque le habían dicho mentira. Y por allá en esa época aparece un tal Juan Texel, un monje que era el tesorero de Roma. En esa época se estaba construyendo lo que hoy es un emporio que es un país que es Roma. Entonces Juan Texel iba por todos los países europeos, iba a todas las iglesias, daban la misa en latín a espalda, pero él sí le daba el frente a la gente cuando decía que si ellos querían que las almas de sus seres queridos salieran del purgatorio, debían colocar una moneda bien gruesa, en el tazón cuando iban a pasar. Y esa moneda bien gruesa era en oro, pero era en oro de verdad. Porque usted ve que los billetes aquí dicen 1,000 pesos, ya no dice pesos oro, nada más dice 1,000 pesos, pero antes decía 1,000 pesos ¿qué? Oro, porque antes se comercializaba, era con oro, no con el papel que nosotros encontramos. Usted puede ser hoy millonario con ese papel, pero ese papel solamente tiene validez en un sistema económico. Usted lo saca de ese sistema económico y ya no tiene ningún tipo de validez. ¿Me hago comprender? Entonces, Juan Texel le enseñaba a la gente que Dios sacaba las almas de sus familiares entre más monedas ellos colocaban en el tazón. Entonces él llegó a un estribillo que decía: entre más suene el tazón, más rápido salen las almas del purgatorio. Ellos estaban hablando, el catolicismo habla de la salvación por obras. ¿Qué es por obras? Haciendo bien. Entonces usted observa que los católicos se dedican a tener fundaciones, a tener colegios, a tener ayuda social. O sea, se enfocaron, según Santiago, que si la fe sin obra es muerta, entonces se enfocaron por hacer cosas para ser salvos. Cuando yo no tengo que hacer nada para ser salvo, solo colocar mi fe en el que pagó el precio por mí. ¿Estamos claros allí? Entonces, los reformadores, con Lutero, con Zwinglio, con Rotendar, toda esta serie de reformadores, ellos comenzaron a descubrir en las Escrituras que realmente las Escrituras nunca hablaban que para ser salvos yo tenía que hacer algo, sino que para ser salvos lo único que yo necesitaba hacer era poner mi mirada y mi corazón en Jesús. ¿Aló? Hay tres cosas que solamente las voy a mencionar porque ya el tiempo no me da. Hay tres cosas. Lutero y los reformadores encuentran, número uno,
que la sola fe en Jesucristo, le voy a sugerir que resalte la palabra que voy a decir. La sola fe en Jesucristo es suficiente para justificarnos. La sola fe en Jesucristo es suficiente para justificarnos. Ahora, ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significa justificar? Lo voy a decir en un solo párrafo. Es hacer y declarar justo a uno que es culpable. Es hacer y declarar justo a uno que es culpable. ¿Sí? Vamos a hacerlo con una ilustración. Venga, abogado. Venga, Sergio. Yo soy el juez. Aquí tenemos al culpable. ¿Sí? Aquí tenemos al culpable. Yo soy el juez. Aquí tenemos al fiscal que va a acusar. Venga, Carlos, me falta otro, ¿cierto? Y usted se va a poner aquí detrás de mí. Listo. El fiscal, ¿a quién acusa? Al reo, ¿cierto? El fiscal va a acusar ¿a quién? Al culpable. El culpable es el pecador. ¿Sí? El fiscal, en este caso, el fiscal es la ley. La ley acusaba al pecador y la ley demandaba que el pecador pagara por su culpa. Lo que hacía la ley de Moisés es que el pecador todos los años llevaba 2 becerros al altar, 2 becerros al altar. El primer becerro era para degollarlo, descuartizarlo y ponerlo en el altar y que se quemara todito. Y el segundo becerro, ¿sí? Un sacerdote tomaba el becerro y camine como si usted tuviera el becerro, camine, y lo llevaba y se lo llevaba fuera del campamento. ¿Sí? Vaya, camine más hacia adelante. Se lo llevaba fuera del campamento. No se me salga la iglesia, pero sí vaya avanzando. Y se lo llevaba fuera del campamento. Ahí puede quedarse. Y en él, ya estando fuera del campamento, la ley ya no podía acusar al culpable porque vino un chivo expiatorio. Es decir, vino un vicario que lo reemplazó a él. Un vicario que lo reemplazó a él, y él entregó por su vida, entregó un cordero, entregó un becerro. ¿Estamos allí? Venga, Carlos. ¿Qué entendieron los reformadores? ¿Qué es lo que nosotros vivimos hoy? El Nuevo Testamento, detrás de mí, el Nuevo Testamento, yo soy el juez, entonces yo como juez lo estoy declarando a él culpable. Él debe pagar por su culpa y él paga. Pero cuando Cristo llega, y ahora usted no es el sacerdote, sino que ahora es Cristo, cuando Cristo llega, Cristo hace 2 cosas que nunca en el pasado se habían hecho. Cristo es el Cordero y Cristo es el sacerdote que ofrece la ofrenda. ¿Estamos? Cristo es el Cordero. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatarle ni de amarrarle las sandalias. Pero cuando Cristo sube a la cruz, Él sube como Cordero y es sacrificado como Cordero de acuerdo, como decía la ley, que tenía que ponerse un Cordero nuevo, joven. Por eso Jesús muere joven. Y al derramar su sangre, Jesús es como el cordero que había sido derramado y degollado por el sacerdote en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se termina con la asunción de Jesús. O sea, los evangelios contienen todavía el Antiguo Testamento. Y entonces Él se pone como propiciación de nuestros pecados.
O sea, Él se hace propicio. Ahora el juez sigue acusando al reo, pero ahora Cristo dice: yo no necesito más cordero, yo voy a ser el cordero. Y Él se sacrifica por el reo. Él está representándonos a todos nosotros. Y yo, como juez, que soy el Padre en la tierra, en el cielo, yo ya no estoy viendo a Sergio, que lo están acusando, ni tampoco estoy viendo al acusador. Ahora estoy viendo a mi Hijo, que subió a una cruz, que puso su vida en propiciación por nuestros pecados, que murió reemplazándonos a nosotros, y que ahora Él mismo no solamente subió, sino que Él mismo fue el mismo sacerdote que se autodegolló. ¿Estamos entendiendo? O sea, Él permitió que los romanos hicieran todo eso. Los romanos no mataron a Jesús, lo mató el Padre. Porque el Padre tenía que colocar, Él mismo tenía que colocar su propio sacrificio. Y cuando Jesús se pasea 40 días sobre la tierra, está impartiéndole vida a sus discípulos. Lástima que el tiempo no me da. Está impartiendo vida a sus discípulos. Está impartiéndole a los discípulos. Es más, le dice, en Juan 20, 21 dice: a los que le remitieren los pecados, es como si yo se los hubiera remitido. La verdad que a los cristianos nos da miedo decir que perdonamos a la gente. Sí. Pero eso lo dice Juan 20, 21. ¿Sí? Entonces, cuando Él asciende a los cielos, Él asciende como sumo sacerdote. Ya no hay más sumo sacerdote. Pero Él asciende a los cielos como rey. Ya no hay más rey en Israel. Pero Él asciende a los cielos como el pastor. Ya no hay más pastor. Pero Él asciende a los cielos como el sacerdote. Ya no hay más sacerdotes. Pero Él asciende a los cielos como profeta. Porque ya no hay más profeta en Israel. Asciende como apóstol, asciende como evangelista, asciende como maestro, porque Él es el rabí, el rabino. Él es el dueño absoluto y el único que tiene los 5 ministerios. ¿Me estoy haciendo dar a entender? De manera que los reformadores descubrieron que ya a este Señor no lo necesitamos fuera, sino que ahora tú y yo, el pecador, tú y yo, póngase de frente. Él es Cristo y Él estaba así, como pecador. La gracia de Dios lo alcanza a Sergio, que nos está representando a nosotros. ¿Sí? Lo toca, y cuando la gracia de Dios nos toca, somos irresistibles a no mirar a Dios. Es muy difícil que no lo miremos. Entonces Él se gira y ya no se encuentra con el juez. Ya yo no existo. Él ahora se encuentra con su Salvador, con el que pagó el precio por Él. Y Él solo tiene que poner la mirada en Jesús y confiar que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para que Él no tenga más condenación eterna. Y suceden 3 cosas. Estoy sintetizando en 3 minutos lo que debí predicar en 20. Deben suceder 3 cosas. Jesús lo abraza. Manténgalo ahí. Al abrazarlo, Jesús le está pasando su manto de amor a Él. Le está diciendo: ya no tienes que sufrir más por el pecado, porque ya yo sufrí y pagué el precio. Y como Él pidió perdón a Jesús, porque puso sus ojos en Jesús, ahora Jesús lo perdona.
y al perdonarlo, él automáticamente entra a pasar a la lista que Dios está creando de los salvos de esta tierra. O sea, le otorga salvación. Pero lo segundo que le otorga es justificación. Dice: mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es justificación? Ya Sergio no es más culpable delante de Jesús. Y es como ser no culpable delante de Dios. Pueden soltarse. Se quedaron muy amañados. Un aplauso. ¿Me hago comprender? ¿Me hago comprender? Por eso es difícil que la salvación se pierda en Jesús. Yo la puedo votar, sí, pero aunque Él la vote, Jesús lo va a seguir alcanzando con la gracia. Seguimos. Y Jesús en San Juan, me pone el texto, San Juan 6:40, dice lo siguiente. Jesús en San Juan 6:40 dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ya Sergio como pecador, o tú y yo como pecadores, ya no estamos viendo ahora el pecado, estamos viendo a Jesús. Y estamos creyendo en Jesús. Y Jesús es nuestro sustituto. Y yo tengo que confiar que eso que dice la Biblia es verdad. Y automáticamente Él entra a la vida eterna y es registrado como un victorioso en la vida eterna. Ahora, ¿qué es la justificación? Porque la esencia del justo por la fe vivirá es que Él es declarado justo. Él ya no es culpable. Él nunca pecó para Dios. Él nunca ofendió a Dios. Él nunca lo hizo. ¿Cómo así si Él lo hizo? No, no lo hizo. Porque cuando el padre quiere acusar a Sergio, el hijo le dice al padre: mira mis llagas, mira mis pies, yo pagué por él y él cree en mí. Y tú dices que el que cree en mí, yo le doy vida eterna. Así que él es como yo. ¿Sabe cómo se llama eso? Evangelio. Eso es lo que yo tengo que predicarle al perdido. Eso es lo que yo tengo que predicarle al perdido. Juan dice: si alguno pecare, dice Juan 1:9, él dice el 2:1, abogado tenemos a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si Sergio vuelve a pecar, Jesucristo se va a poner aquí. Porque cuando el padre venga a matar a Sergio, aquí se encuentra con su hijo que pagó el precio por Sergio. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Podemos sentarnos. Dale un aplauso al Señor. La fe justifica, la fe salva y la fe te entrega como herencia la vida eterna. Eso lo entendió Lutero, eso lo entendió Zwinglio, eso lo entendió Rotendar, eso lo entendió Calvino, eso lo entendieron los grandes reformadores de la historia. Que nosotros no tenemos que cargar una cruz, ni arrodillarnos, ni caminar hasta que las rodillas se nos pelen, ni hasta que la espalda se le coloquen bolas de sangre, porque ya hay uno que hizo todo eso una vez y para siempre, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él
pagó el precio. Tus pecados fueron echados a lo profundo de la mar, y Él no va a ir a lo profundo de la mar a buscar tus pecados nunca más. De manera que si vuelves a fallar, tienes a Jesucristo nuevamente y Él te vuelve a reconciliar con el Padre. ¡Aleluya! Padre, gracias. Ponte de pie, iglesia.